Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 81, Guerra de Renacimiento, 8. Sucedió cuando le estaba enseñando a Caimán. Caimán le preguntó qué era el despertar, y Chung respondió. Despertar, es como recibir la vista. ¿Qué quieres decir? La capacidad de ver significa poder en sí misma. Caimán no entendió, pero Jaewan sí. Despertar significaba poder ver la verdad del mundo. Los despertados observaban la clasificación, la verdad del mundo y las partículas que lo componían. Sabían interpretar los datos que los adaptantes no podían ver. Incluso les permitía verse a sí mismos de una manera muy diferente. Ese fue el tercer paso para despertar. Básicamente, significaba liberarse de las limitaciones corporales y ver las cosas de otra manera. Por eso les permitía extraer energía del mundo mismo para otorgarles cantidades infinitas de poder espiritual. Tienes que preocuparte por no quedarte ciego. Chung le recordó a Jaewan varias veces. Los despertadores pueden verlo todo, pero a veces eso no les sirve de nada. ¿Qué quieres decir? Quien lo ve todo eventualmente queda ciego. No lo entiendo. Jaewan no entendía. Pero ahora sabía. ¿Dónde estoy? Parpadeó, pero no vio nada. Sentía el cuerpo pesado y no sentía nada. Entonces, se dio cuenta de dónde estaba. Este era un espacio. ¿Por qué estaba en el espacio? ¿Acaso no estaba luchando contra sí mismo hasta hace un momento? Sin embargo, no había nadie alrededor. Estaba completamente oscuro. Entonces vio una luz. Una estrella. No, no era una estrella. Jaewan se concentró para ver qué era. Tras observarla un buen rato, finalmente se dio cuenta de lo que era. Eran sus recuerdos. Jaewan, vas a intentarlo de nuevo. El recuerdo del encuentro con Jai en la Torre de las Pesadillas. ¿Quién eres realmente? El recuerdo del encuentro con Mino en el bosque. ¿Qué crees que me falta? El recuerdo de Meikal. Todos sus recuerdos e historias estaban unidos en forma de estrella. Brillaba continuamente sobre Jaewan, pero estaba demasiado lejos para que él la alcanzara. Entonces Jaewan se dio cuenta de lo que era ese espacio. Era su conciencia. Los recuerdos seguían enviándole luz y mensajes, pero no podía verlos ni oírlos. No quería. Estaba demasiado cansado. Fue entonces cuando Jaewan comprendió de qué había hablado Chung. Quien ve demasiado se vuelve ciego. El que oye demasiado se vuelve torpe. Sin embargo, Jaewan no quería cambiar nada. Se agazapó en silencio, flotando en el vasto cosmos. Era reconfortante. Hice lo mejor que pude. Nadie habría llegado tan lejos. Jaewan se sentía cómodo allí. Pero entonces se dio cuenta de que aún sostenía su espada. Al intentar soltarla, una vibración rompió el silencio. Fue un grito. Un grito de la espada. No le pidió ni le obligó a nada a Jaewan. Simplemente lloró. Jaewan escuchó el sonido durante un buen rato. Sintió que el llanto le daría una respuesta. ¿Quién soy yo? La espada respondió. Con una vibración. Ni siquiera era una respuesta, ni un mensaje. Era inexplicable e irrazonable, pero era una respuesta. No era la respuesta correcta, sino una respuesta que no sumió a Jaewan en la soledad. Jaewan se aferró a la espada. Entonces, sintió algo nuevo llenar su corazón. Cerró los ojos y los abrió de nuevo. Entonces las estrellas le preguntaron. ¿Quién eres? Jaewan miró su espada. ¿Quién soy? No sabía la respuesta. Pero aún podía responderle. Jaewan caminó hacia la luz. La luz lo miró. La espada se movió. No fue una puñalada, ni un corte. Era solo una línea. Jaewan siguió la línea. Las estrellas se conectaron y los recuerdos volvieron a su lugar. Jaewan,
mientras viajaba entre las estrellas, recorrió todos esos recuerdos. Sus recuerdos, olvidados tras más de 1000 años de puñaladas, ahora volvían a él. Este soy yo. Haiwan volvió a abrir los ojos. Se sentía lleno de energía. He llegado al siguiente paso. El cuarto paso. Su primer paso le permitió encontrar los fallos del sistema, el segundo le permitió comprender y el tercero lo liberó del sistema. ¿Y entonces cuál era el cuarto paso? Aún no encontraba la palabra clave que lo definía. Así que no sabía qué poder tenía. Solo sabía que había alcanzado un nuevo nivel. Pero necesito salir de aquí. Era evidente que la séptima puerta estaba terminada, pues no podía encontrar más de sí mismo. Sin embargo, como sugería el nombre de la habilidad, debería haber existido la octava puerta. Haiwan miró a su alrededor y encontró una puerta en la esquina de la habitación. Había otra habitación. Entonces, esta es la octava puerta. Entró. Estaba vacío, salvo por una mesa en el centro. Encima había un libro. Registro de la profundidad. Haiwan entonces se dio cuenta de que la octava puerta no era una prueba, sino un lugar para una recompensa. Abrió el libro. Este es un recuerdo de mi fracaso. Te envío mi mensaje a ti, que acabaste con todas las puertas del infierno. Haiwan pensó, supongo que son los registros de pesadilla, los que crearon esta habilidad. Haiwan hojeó las páginas. Al hacerlo, no podía creer lo que había leído. El contenido era, cuanto menos, inesperado. Todavía recuerdo el día en que el equipo de expedición a las profundidades partió por primera vez. Esto es. El libro contenía los registros del equipo de expedición a las profundidades, hace 900 años. Haiwan hojeó las páginas y llegó al final. El nombre del autor estaba al final. Al mirarlo, sintió que lo alcanzaba un rayo. Era el nombre que había estado buscando todo este tiempo. El ser que lo había guiado a Mullah Carmelt. Un tajo agudo destruyó a 2 muertos. Chung maldijo. Maldita sea. Llevaba a Haiwan en un brazo y a Sirwen a la espalda, atada a la cintura, mientras volaba hacia el cielo. Blandió su espada una vez más. Chung pisó la cabeza del muerto que acababa de matar antes de que desapareciera y saltó hacia un edificio alto cercano. Chung irrumpió por la ventana y dejó a Haiwan y Sirwen en el suelo. Niño. Despierta. Era obvio que la habilidad se había roto cuando Sirwen cayó inconsciente, pero Haiwan no despertaba. Tú. La pesadilla, tampoco parecía querer despertar. La había estado cargando por si acaso, pero parecía que tanto el mago como el objetivo estaban inconscientes. No tenemos tiempo. La situación era desesperada. Había múltiples seres con poderosa energía espiritual ya en las murallas exteriores de Manticore. Palacio de la Reencarnación. Ya había enviado un mensaje de emergencia a Gorgon. Si caían en la emboscada, tendría que ser una guerra abierta. Y si no tenían que preocuparse por ser descubiertos, podrían usar la estación de teletransporte, lo que les permitiría llegar en pocas horas. Al menos habría algunos despertadores más contra los que luchar. Tal vez tengamos una oportunidad. Chung intentó calmarse, pero los poderes que se acercaban eran demasiado grandes. A medida que se acercaban, Chung descubrió que el poder del enemigo era mayor de lo que imaginaba. Imposible. General menor. No. No era el poder de un simple general menor. Chung se asomó por la ventana rota. Había generales entrando. Y mientras observaba, Chung sintió que su cuerpo temblaba de miedo. No. ¿Por qué está Ellen? Había un ser que no debería estar allí. No puede ser. El palacio no tiene un gran general. Un gran general o superior era un recurso demasiado importante como para perder el tiempo en. No morían a menudo y, si morían, se les daba prioridad para ser revividos. Sin embargo, estaban allí. El segundo rango de 3 rangos generales. Incluso entre ellos, fue uno de los mejores como adaptador de la etapa 11 y miembro de la reconocida familia Samen. Samen Garam. Él, otros 2 generales mayores y decenas de generales menores volaban hacia Mantícora.
Al instante siguiente, Garam encontró a Chung escondido dentro del edificio. Aquí estás. Capítulo 82, Rey del Caos, 1. Habían transcurrido 10 días desde la guerra que posteriormente se conocería como la Guerra del Renacimiento. La sala de reuniones del Fuerte Gorgona estaba repleta de líderes y oficiales de la fortaleza Gorgona. El canciller Euren Chiver habló mientras suspiraba profundamente. Por favor, continúe con su informe. Empezaremos con el primer batallón de Carpe Diem. El Ejército de Liberación, Carpe Diem. El líder del primer batallón se puso de pie. Alguna vez lo llamaron, Carlton el Terco. Carlton Javier. Ahora era un despertador de tercer paso completamente desarrollado, después de haber sido entrenado durante 200 años por Caimán dentro de la torre, ahora era más poderoso que cualquier otra persona excepto Caimán dentro de Gorgon. Sí, señor. Según nuestras tropas restantes. Solo las bajas, por favor. Sí, señor. Luego, Carlton preparó con calma y proyectó un video holográfico en el centro de la sala de reuniones. Tenemos 12 despertadores del segundo paso muertos, y la mitad del batallón fue asesinado. Veo. El gráfico del holograma mostraba el número de muertos y heridos. Luego, los informes continuaron con los demás batallones. El último en informar fue Sinmukeuk. Ahora era un adaptante de la 9ª etapa y líder del 7º batallón. Y esa es nuestra situación actual. Tras recibir todos los informes, Euren se quedó sin palabras. Lo esperaba, pero el número de bajas seguía superando sus expectativas. Perdimos la mitad en solo 10 días. Hace 10 días, unos 300 despertadores abandonaron Gorgon tras recibir noticias de Chung. Entre ellos, 12 despertadores de tercer paso y 80 de segundo paso. Creían que ganarían. Quizás fue porque vieron a Caimán derrotar al general Perla. Acababan de ver a un despertador de tercer paso derrotar a un general menor. Y ahora tenían a 12 de esos despertadores de tercer paso. La gente pensó, podemos hacerlo. Incluso después de luchar de frente por primera vez, creían que iban a ganar. Tuvieron algunas dificultades, pero la primera batalla fue una victoria. Después de eso, durante 2 días seguidos, el Ejército de Liberación expulsó con éxito al ejército del Palacio de la Reencarnación y logró hacerlos retroceder hasta la muralla de la fortaleza Manticore. El pueblo de Gorgon pensó que ya había ganado. Algunos incluso consideraron que ya habían derrotado al Palacio de la Reencarnación. Pero eso fue todo. Con la llegada de los generales que se habían quedado en Palacio, la situación cambió rápidamente. Junto con Samen Garam, los 3 grandes generales cambiaron el rumbo. Se corre. En el cuarto día de guerra, Gorgon había perdido un total de 5 despertadores de tercer paso. El poder de los grandes generales era simplemente abrumador. Y para el 10º día, las fuerzas del Palacio de la Reencarnación estaban a las puertas de la fortaleza Gorgona. Habían perdido a muchos amigos, pero ni siquiera tuvieron tiempo para llorar la pérdida. Señor canciller, ya no podremos hacer esto. Era John, el nuevo despertador de tercer paso, quien había perdido el brazo izquierdo en una batalla anterior. Euren se giró hacia él y lo observó. No pudo decir nada. Fue a Ise Lindcroft quien habló en su lugar. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. El caos no puede ganar. Todos ya lo sabían. Tal vez si aceptamos la oferta del palacio. Hubo una oferta del Palacio de la Reencarnación. Les fue presentada cuando sus fuerzas llegaron a Gorgon hace 2 días. Entreguen a su maestro y la torre que usan. Si los entregan, no buscaremos castigo por todas sus atrocidades. Sin embargo, hubo algunos que no se dieron por vencidos. No podemos hacer eso. Era Caimán. No abandonaremos a nuestro maestro, declaró. Encontraremos la manera. No creas que tu ojo es todopoderoso. Aunque no puedas verlo, habrá una manera. No confíes demasiado en tu habilidad, Aise. Pero no tenemos ninguna posibilidad. Lo sabes muy bien. Aise luego se volvió hacia Euren. ¿Qué tal si pedimos ayuda a otro señor? Otro señor, ¿de quién hablas exactamente? El señor del acero, por ejemplo.
El gobernante de la quinta región, Oyu, el señor del acero. Que yo sepa, todos esos generales son de la oscuridad. Todos son de la novena región. Entonces Euren se dio cuenta de lo que estaba tratando de decir. Como la mayoría de la gente sabe, las regiones 5 y 9 son enemigas desde hace mucho tiempo. ¿Quieres que peleen por nosotros? Sí. Además, tenemos un mensajero del mismísimo Señor del Acero. ¿Un mensajero? Euren frunció el ceño. Ella, está prisionera en nuestra fortaleza de las Gorgonas. Si lo has olvidado. Lo sé. Si la liberamos e intentamos hablar con ella, no terminará tan fácilmente. Oyu no es el tipo de señor que toma represalias por eso. Maestro de las dríadas. Permíteme recordarte el hecho más importante que estás olvidando. Euren miró a Caimán y continuó, hemos matado al general Perla, su mensajero. No. No lo matamos. Quienes son llevados a por Puerta Angosta, simplemente regresan a sus cuerpos al morir en. Pero eso no cambia nada. Los de acero no estarán contentos con la derrota del general Perla. Aún así. Y aunque el señor del acero quisiera ayudarnos, no podemos pedirle ayuda a un señor, declaró Euren. Él solo se libera si lo hacemos nosotros mismos. La gente guardó silencio. Todos habían pensado en un hombre que les había dado esa misma idea. Caimán habló. El maestro, no ha vuelto todavía. En la sala del sanador de Gorgon Kep, había 3 personas. Tú. Despiértalo si lo hiciste dormir. ¿Qué clase de alucinación lo hace dormir durante 10 días? Uf, puedes dejar de sermonearlo. No eres médico. ¿Por qué no intentas despertarlo entonces? Respondió Sirwen enfadada mientras observaba a Jaewan. Chung entonces gritó, lo habría hecho si ya hubiera podido. Eres un inútil. Inútil. No fui yo quien te salvó el pellejo allá atrás. Chung no pudo oponerse. Cuando el edificio estaba a punto de ser destruido por la habilidad del gran general, Sirwen, quien despertó justo a tiempo, usó distorsión para teletransportarlos a todos. Quiero decir que era una situación peligrosa con seguridad. En realidad fue Sirwen quien le salvó la vida, pero Chung no quiso aceptarlo. De ninguna manera. Soy yo quien te salvó. ¿Qué? ¿Olvidaste quién te protegió cuando te desmayaste? Sirwen se estremeció. Ciertamente se desmayó cuando la habilidad se rompió. Habría dañado su espíritu de no ser por Chung, quien la protegió. Bueno, supongo que estamos a mano entonces. Sirwen asintió, y Chung se sintió incómodo. Luego miró a Jaewan y preguntó, ¿pero por qué no salvaste? No tenías vínculos con la oscuridad. Capítulo 83, Rey del Caos, 2. Sirwen era una pesadilla, que tenía un contrato con Golden Sky. Ahora era evidente que Golden Sky tenía al Señor de la Oscuridad como su patrocinador. Esto también significaba que Sirwen tenía una conexión con el Señor de la Oscuridad. Bah, ¿a quién le importa? ¿Por qué me importaría ese estúpido contrato cuando encontré a un hombre que completó las 8 puertas del infierno? 8 puertas del infierno. Esa fue la habilidad que usaste con él. Sí. Chung estaba confundido. ¿Cómo pudo esa habilidad tan cutre quedarse dormido tanto tiempo? De mierda. Sirwen se enojó. Las 8 puertas del infierno son una habilidad épica. Hasta los discípulos lo usan. ¿Qué hace que la habilidad sea tan épica? Discípulos. Añadió Sirwen. Sí, lo recuerdo. Les enseñé la habilidad hace 700 años. Chung se sorprendió. Entonces se dio cuenta de que el clan de los discípulos comenzó a usar la habilidad hace unos 700 años. Esta habilidad no está hecha para que la usen los humanos. Solo las pesadillas pueden usarla al máximo. Pero eso no tenía sentido. ¿Por qué enseñaba a los humanos entonces? ¿Por qué? Quería que alguien me enseñara las habilidades. Desenredar. Sirwen asintió. Que yo sepa, nadie ha roto la habilidad hasta ahora. Ni hablar. Ya he visto cómo la habilidad se rompe muchas veces. ¿Te refieres a la habilidad, usada por los humanos?
Chung no pudo oponerse. Como ocurre con la mayoría de las habilidades de alucinación, cuando el objetivo tiene una mente más fuerte que quien la lanza, la habilidad se destruye. Pero lo que se destruye es la mente del lanzador, no la habilidad en sí. Chung comprendió de inmediato que eso significaba que las 8 puertas del infierno eran como una espada inquebrantable. Incluso si el maestro que la empuñaba muriera de un golpe, la espada misma no se rompería. Si un maestro de la pesadilla lo usa, ni siquiera esos señores pueden escapar de él. Chung se quedó atónito. Eso significaba que Jaewan podría haber acabado mucho peor. Sirwen no era una maestra, pero sí una alta artesana. Sé lo que estás pensando. No te preocupes, está a salvo. ¿Qué quieres decir? Desarrolló la habilidad. Completó toda la prueba y logró llegar a la 8ª puerta. Ah, para que lo sepas, la 8ª puerta es como una recompensa. Te recompensa con grandes cosas si logras llegar allí. Chung comprendió entonces por qué Sirwen los salvó, a pesar de romper su contrato con el Señor de la Oscuridad, y siguió visitando a Jaewan. Jagel Meng, del clan de los discípulos, le contó una vez a Chung sobre la habilidad. Si alguien llega a la 8ª puerta, ese será el rey del. Chung preguntó, ¿qué hay ahí? Una reliquia dejada por mi padrino. Una reliquia. Chung vio entonces cómo cambiaba la expresión de Sirwen. Parecía sorprendida. ¿Qué pasa? Chung se dio cuenta de hacia dónde estaba mirando. Jaewan se estaba despertando. Jaewan escuchó a Chung contar lo que había sucedido mientras dormía. Espera, ¿a dónde vas? Sala de reuniones. No, no puedes ir ahora mismo. Hay gente que piensa entregarte al palacio. ¿Me entregas? Chung suspiró y explicó. Ya veo. Así que todo se redujo a eso. Jaewan, ignorando los intentos de Chung por detenerlo, se dirigió a la sala de reuniones. Todos los presentes quedaron atónitos al ver a Jaewan. Ah, amo. Jaewan miró a su alrededor en silencio y luego dijo, me voy. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Voy al Palacio de la Reencarnación. Una declaración. Todos comprendieron entonces por qué había dicho eso. El maestro había oído todo lo sucedido. Caimán se levantó de inmediato y gritó, no. No puedes hacer eso. Caimán, siéntate. John habló sin energía. Algunos, incluido John, no soportaban mirar a Jaewan. Jaewan sabía lo que significaba. No pasa nada. No se culpen. Nadie pudo hablar. Algunos se taparon la cara con las manos, mientras que otros cerraron los ojos y se dieron la vuelta. La ira y la tristeza llenaron la sala. Después de un rato, John se levantó, sin dejar de mirar al suelo para evitar cruzar la mirada con Jaewan. Te odio. Ahora miraba directamente a Jaewan con ojos llorosos. Nos diste vida, libertad y esperanza. Sabes que muchos murieron mientras dormías. Si no nos hubieran dado la vida, la libertad ni la esperanza, no habrían muerto. Jaewan miró a su alrededor. Jagel Meng no estaba allí. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apareciste? ¿Para qué? John no podía hacer esas preguntas. Jaewan se cuestionaba mientras observaba las lágrimas del hombre. Había hecho lo correcto. No podía responder. Pero aún así, continuó John, te necesitamos. Y ese fue el comienzo. Todos los oficiales se pusieron de pie. No te vayas, maestro. Debes quedarte con nosotros. La gente, que hasta ahora discutía sobre la entrega de Jaewan, se puso de pie y gritó. Lucharemos. Moriremos luchando. Chung, que estaba observando todo esto desde atrás, miró a Jaewan. Les habéis dado algo demasiado valioso. Chung comprendió que esta gente haría lo que fuera para proteger lo que les había sido dado. Jaewan los miró y habló. Creo que todos están equivocados. No voy a rendirme. Jaewan se rió. La gente se dio cuenta entonces de que era esa risa la que habían querido ver todo este tiempo. El único hombre que nunca dejó de luchar, por muy grande que fuera el enemigo. El que hizo milagros con sus propias manos.
Habían esperado que Jaewan apareciera y les dijera: voy a exterminarlos. Capítulo 84, Rey del Caos, 3. Todos se sorprendieron al escuchar la declaración de Jaewan, pero él no era de los que fanfarroneaban. ¿Es eso posible? Los oficiales sabían lo poderosos que eran los grandes generales. Eran seres contra los que era imposible luchar ni siquiera con el poder combinado de todos los despertadores reunidos. Y eran 3. ¿Hablas en serio? Siempre hablo en serio. Acabarás con el Palacio de la Reencarnación. Sí. Todos los reunidos empezaron a reír a carcajadas. Llevaban días discutiendo, pensando en cómo afrontar esta crisis. ¿Cuándo? Ahora. El maestro era ese tipo de hombre, alguien que mantenía la calma ante lo imposible. Quienes hasta ese momento estaban sumidos en la desesperación finalmente recuperaron la esperanza. Pesadilla, Sirwen, quien observaba esto desde atrás, sintió curiosidad. Es realmente interesante. Sirwen había visto a muchos héroes que se enfrentaban a la realidad. Muchas veces, eran un símbolo de esperanza, pero al final fracasaron ante la realidad. Sirwen lo sabía. Este hombre, incluso si actuaba así ahora, pronto sería derrotado por la realidad. Incluso ahora, alguien debería alzarse para oponerse. Entonces, vámonos ya. Llévame contigo. ¿Qué? Llévame. Los mataremos a todos ahora mismo. La gente se ponía de pie mientras el ambiente en la sala de reuniones se volvía frenético. Parecía que todo el mundo se ponía de pie. Sirwen estaba asombrada. Están todos locos. Oyó que algo extraño estaba sucediendo en. El rumor era que la gente empezó a gritar palabras como libertad, vida o liberación. ¿Por qué ahora? Por este hombre. No podía entenderlo. Quizás nunca lo entendería, pues era una pesadilla que había vivido y viviría por mucho, mucho tiempo. Uf, estos humanos. Bueno, me da igual. El único propósito de Sirwen era descubrir el secreto de la octava puerta de Jaewan. Tenía curiosidad por saber qué había dejado su padrino en ese lugar. Pero también fue Jaewan quien tranquilizó la sala de reuniones. Les agradezco a todos su entusiasmo, pero solo iremos 4, incluyéndome a mí. Todos se quedaron en silencio. Yo, Chung y Caimán iremos. Caimán estaba encantado. Es un honor, maestro. Chung se quejó molesto, pero no parecía disgustarle tanto. Ja, supongo que no puedes hacer nada sin mí. Las personas a las que no se les llamó la atención estaban insatisfechas. Algunos gritaron, esto no es posible. Solo 4 no es posible. Como todos se pusieron ruidosos, Jaewan habló rápidamente. Con 4 basta. Además, todos tienen otras responsabilidades. Otras funciones. Creo que todos están equivocados. Destruir el Palacio de la Reencarnación no es el fin de todo, continuó Jaewan. La gente se calmó y comenzó a concentrarse. ¿Qué crees que pasará si destruimos el palacio? Se unificará bajo el mando de Gorgon. ¿Pero qué pasará entonces? ¿Qué pasaría después? Todos quedaron confundidos. No habían pensado en eso. Fue Ace Lindcroft quien respondió la pregunta. Habrá fuerzas que se opondrán al gobierno de Gorgona. Bien. A Ace se le puso la piel de gallina. Jaewan confiaba en Unira. Ya está pensando en lo que pasará después del Palacio de la Reencarnación. Jaewan confiaba en arrasar con el palacio. Ace estaba impactada. Era la primera vez que veía a Jaewan cara a cara. Caimán había hablado maravillas de él en repetidas ocasiones, pero Jaewan era mucho más que eso. Ni siquiera podía predecir su futuro con su habilidad. ¿Dónde acabaría? Jaewan dijo, Gorgon tendrá que enfrentarse a muchos grupos de milicianos después de eso. Estás diciendo que tenemos que preparar nuestras fuerzas para manejar eso para que el equipo de expedición a las profundidades pueda embarcarse en su viaje. Cierto. Eres inteligente. Inteligente. Nadie le había hablado así a Ace en los últimos 900 años. Pero Ace, sin darse cuenta, se sonrojó ante esas palabras tan groseras.
John levantó la mano y preguntó, Maestro, no entiendo. Propone que nos preparemos para luchar contra esas futuras milicias y no contra el palacio que tenemos justo delante. No me refiero solo a las milicias. ¿Crees que nuestra guerra contra los señores terminará si destruimos el palacio? John frunció el ceño. Pero si destruimos la puerta angosta, no podrán entrar. Puerta angosta, es solo un objeto que te permite entrar al sin morir. Sabes que esa no es la verdadera forma de entrar al. John se sorprendió. Haiwan tenía razón. El caos no era un lugar al que se pudiera acceder por la puerta angosta. Pero eso, no hay posibilidad de que ellos. Tenemos que prepararnos para todo. Había una baja posibilidad, pero aún existía la posibilidad de que las fuerzas de los 12 señores se suicidaran para invadir. Si ese es tu deseo, lo entiendo. John estuvo de acuerdo cuando ahí se preguntó, Maestro de Gorgona, olvidó mencionar una cosa más. ¿Qué es? Dijiste que llevarías a 4, pero solo dijiste 3 nombres. ¿Quién es el último? Todos guardaron silencio. Pensaban que aún tenían la oportunidad de ser llamados. Aize también parecía ansiosa por esa oportunidad. Sin embargo, era alguien en quien no habían pensado. La última es ella. La mujer que observaba desde afuera abrió los ojos en estado de shock. ¿Qué? Yo. Era Sirwen Armelt. En una habitación con piso blanco, paredes de color rosa y varios adornos, Sirwen estaba parada en el centro mientras accedía a un panel de control frente a ella. ¿Cómo fue que me metieron en esto? Pensó en lo que pasó hace un rato. ¿Qué? No voy a ir. Pensó que algo andaba mal. Acababa de traicionar al Señor de la Oscuridad, y Haiwan quería que atacara el palacio. No quiere saber qué había dentro de la octava puerta. Sirwen se puso pálida. Te lo diré si me ayudas. Fue una oferta que no pudo rechazar. ¿Cómo supo que eso era lo que buscaba? Ella ni siquiera podía pensar porque estaba demasiado sorprendida. ¿Cómo puedo ayudarte entonces? Teletranspórtanos al palacio. Teletransportarse. ¿Cómo? Usa tu habilidad, Word. Era la habilidad que solo, Nightmares, podía usar. La gente entonces comprendió por qué la habían elegido. Eso no es posible. No puedes viajar a un lugar tan lejano. Y tenemos demasiados. Teletransportarse era una habilidad que permitía al usuario teletransportarse a un lugar donde ya había estado, pero tenía un alcance limitado. Haiwan negó con la cabeza. ¿Puedes hacerlo? No, no puedo. Haiwan entrecerró los ojos. Incluso con tu laboratorio personal. Capítulo 85, Rey del Caos, 4. Sirwen se puso serio. El laboratorio personal era un lugar de Mensch en el que todas las pesadillas tenían. Era el lugar donde trabajaban para construir sus creaciones. Llévanos a tu laboratorio personal y luego usa el motor de curvatura. Así podremos teletransportarnos. Sirwen se quedó atónito. Tenía razón. El laboratorio personal también servía de escondite secreto para las pesadillas, y tenía instalado el motor de curvatura para permitirles teletransportarse a lugares lejanos. Pero, ¿cómo podría un humano saber tal cosa? No importa cómo lo sé. Lo importante es que puedes hacerlo. Sin embargo, Sirwen no podía aceptar la idea de todos modos. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? No pudo explicarlo bien. Era algo muy personal. El laboratorio personal era un lugar muy privado. Ninguna pesadilla invitaba a nadie a su laboratorio personal. Para las pesadillas, exponer su laboratorio personal era aún más vergonzoso que bailar desnudo frente a miles de personas. Maldita sea. Está bien. De cualquier manera, tenía que aceptar. Aunque eso implicara exponer su laboratorio personal, quería saber qué había dentro de la octava puerta. Y así fue el resultado. Sirwen terminó de trabajar en su panel de control y miró hacia atrás. Oye, ya terminé de prepararme. No estaremos en el palacio. Sirwen no pudo terminar. Los 3 hombres miraban a su alrededor.
Estaba muy avergonzada. ¿Qué haces? Te dije que no lo miraras. Ya no hago torres. Su padrino, Mulak, dijo una vez que mostrarles a otros el proceso de construcción de una torre era como mostrarles un trasero desnudo. Que sus creaciones fallidas fueran expuestas la avergonzaba aún más. No. De todas formas, no sabrían mucho de torres. Pero eso fue aplastado en el segundo que Chung comentó. Oye, niño. Mira esto. Esa chica hizo esta torre. Ahora todos se reían de la explicación escrita delante del pequeño modelo de la torre dentro de la caja de cristal. Información del producto. Nombre, uno que regresó 1.000.000 de veces. Explicación, para ti que has regresado 1.000.000 de veces, la legendaria pesadilla, Sirwen Armelt, te otorgará el poder para gobernar las grandes tierras. No te rías. Lo hice cuando solo tenía 1.200 años. Sirwen lo cubrió rápidamente con una manta, con el rostro enrojecido. Hace mucho tiempo, cuando Mulak fue elogiado por crear una torre del remordimiento, o la primera torre que contenía el poder de regresar, el poder de regresar se puso de moda. Si todos devuelven los productos, al principio, los devolveré 1.000.000 de veces. Y así fue como se creó. Fue un fracaso. Todas las torres, incluida la suya, que incluían una vía de retorno, se consideraron un fracaso. No tuvo ningún efecto positivo real en cultivo, e incluso destruyó el estado mental del producto. La torre, la que regresó 1.000.000 de veces, fue, por cierto, la torre que recibió 1 de 5 estrellas en la revista mensual de torres. Alguien lo limpió. Eso es. Sirwen no podía hablar. No podía decir la verdad, que él, retornado de 1.000.000 de veces, seguía en proceso de cultivación, en el mundo 9766245 y que el cultivador murió mientras esperaba, abandonando así todo el proceso. Luego Chung encontró algo más y preguntó, ¿qué es esto? Descripción del artículo. Nombre, cultivador no cultiva. Descripción, no. Mi amigo era un cultivador. Se acerca una torre única. Entonces Sirwen se puso pálido y vino corriendo, gritando. No. No mires. Ja 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 ja. Qué gracioso. Puedo hacer uno mejor si lo rehago. Era joven cuando hice estos. El cultivador no cultiva. Ja ja ja. Chung se rió y Sirwen sintió que quería encontrar un lugar donde esconderse. Por eso no quería traerlos aquí. Ella construyó esa torre para que el cultivador no se sentara y descansara en la cima, sino que comenzara desde el primer piso junto con el producto. Sin embargo, esto fue claramente muy impopular entre los cultivadores, quienes querían hacer exactamente lo contrario. Jaja. Pero supongo que me he vuelto viejo si no siento nada al ver esto. Aunque todavía no me siento bien. Sirwen, mientras cubría sus creaciones, se detuvo al oír a Chung y Caimán hablar. Cierto. Alguna vez fueron productos. Entonces se dio cuenta de que nunca había visto la torre desde la perspectiva de un producto. Siempre estaba demasiado concentrada en cómo la verían la unión de pesadillas o los cultivadores. Para productos, que se sentiría estar en el lugar que vio nacer las torres. Sirwen regresó entonces a cubrir las torres restantes. Sabía que no podía decirles nada. Mientras cubría la mayoría, encontró a Jaewan de pie frente a la última torre. Lo que él miraba era la creación más reciente, inacabada. Había construido el modelo base hacía 3 días cuando se le ocurrió una idea repentina. ¿Cómo se llama esta torre? Sirwen se estremeció. Lo reconoce. Había un gran ojo en el cielo. La torre estaba envuelta en oscuridad, su forma se asemejaba a la de un árbol sin hojas. Estaba hecho de varias ideas con estructuras complejas. Tuvo que trabajar en él varias veces para quitar cosas innecesarias. Fue hace 10 días cuando tuvo la idea, la primera vez que conoció a Jaewan. No sabía por qué, pero le recordó a este árbol cuando lo vio por primera vez. Sirwen dijo, mundo después de la caída. Ese es el nombre de esa torre. Veo.
Haiwan seguía mirándolo como si hubiera dejado algo dentro de la torre. Sin embargo, parecía triste, así que Sirwen no pudo añadir nada a su explicación. Esa torre fue hecha solo para cultivar a un hombre. En ese momento, una luz comenzó a brillar desde el Warp Drive. Estamos aquí. Ya era hora. Capítulo 86, Rey del Caos, 5. El lejano oriente de era una región desértica. En su interior se extendía un estrecho sendero que conducía a una densa niebla. Más allá de la niebla, se alzaba un gigantesco y suntuoso palacio. El Palacio de la Reencarnación. Un lugar donde las personas que habían perdido la vida iban a encontrar la suya. Un hombre estaba fumando en la zona exterior del palacio. Uf, ¿cómo pueden esos bastardos del caos fumar esta porquería? El hombre escupió el cigarrillo al suelo. Basura. Frente a él, o frente al palacio, había multitudes de personas. Oye. No te metas. Yo llegué primero. Había miembros de familias renombradas y seguidores de los señores, desde la quinta hasta la octava etapa. Era la fila para esperar su turno para ser reanimados. La fila era tan larga que no se veía dónde terminaba, pues se extendía entre la niebla. He esperado tanto. 6 meses. Te esperé 8 meses, imbécil. Los dos hombres al frente comenzaron a luchar. Eran McDowell, el adaptador de la octava etapa, y Agriva. McDowell servía a la séptima región, al señor del inmortal Abraxas, y Agriva al señor de la oscuridad. Están empezando de nuevo. El hombre dentro, el general de niebla Hirkmayer, frunció el ceño. Él, el 72º príncipe del palacio, sabía muy bien que había dos especies en este mundo, una que podía revivir y otra que no. Los que luchaban frente a él eran estos últimos. Los que podían ser revividos ni siquiera estaban en la larga fila. Simplemente fueron guiados directamente al almacén de fruta, para ser revividos. Hirkmayer les gritó. Tontos. Ya esperaron tanto. No es hora de rendirse. Ni hablar, príncipe. Ni siquiera tú puedes revivir todavía. No estás en tercer año. Si tú revives, los siguientes somos nosotros. Estoy eligiendo no ser revivido, tontos. Es lo mismo. Hirkmayer entonces se puso furioso. Insensatos insolentes, queréis perecer. Lo siento. Agriva y McDowell hicieron una rápida reverencia. Los mataré a ambos si empiezan de nuevo. Comprendido. Hirkmayer no se sentía nada bien. Tenían razón en ese punto, era lo mismo. ¿Por qué lo dejaron en el palacio vigilando cuando era un adaptante de novena etapa? Era simple. Era por el tratado neutral firmado hace 900 años. Todos los generales que mueren en batalla tienen la responsabilidad de servir como príncipe del palacio. El tiempo de servicio es hasta que llegue el siguiente general. Fue debido a ese tratado que Hirkmayer quedó atrapado en esta remota parte de. Maldito sea el general Perla. Murió hace 3 años. Hubo una batalla entre la quinta y la séptima región. Para evitar que la contienda se agudizara, los generales de cada región decidieron resolverla en un duelo cuerpo a cuerpo. Hirkmayer estaba en la séptima región, y fue Ban Chunir, el general Perla, quien luchó contra él. Lo vi hace un rato. Vio a Chunir entrar en hace unas semanas. Casi se abalanzó sobre él para luchar, pero se contuvo. Sin embargo, después de un rato, escuchó un extraño rumor. Chunir fue asesinado por un despertador en la fortaleza Gorgona. Hirkmayer no lo creía, pero el rumor no se detuvo ahí. Los despertadores aparecieron en Gorgon, y se creó el equipo de expedición de las profundidades. El equipo intentaba atacar el Palacio de la Reencarnación. Aún así, no lo creía. Mierda. ¿Cómo se atreven a atacar el palacio? Sin embargo, se sorprendió cuando los generales de la novena región entraron por la puerta angosta. Están aquí los grandes generales. ¿Qué ocurre? El príncipe no tenía mucha autoridad más allá de administrar las frutas. Ni siquiera se le permitía salir del palacio para supervisar lo que sucedía. Maldita sea. Hirkmayer se giró,
pero sintió que alguien con poderosa energía espiritual se acercaba desde la distancia. ¿Qué? El ser comenzó a atacar a quienes esperaban en la fila para ser revividos, y todos murieron al instante. Entre ellos estaban Agriva y McDowell. ¿Qué es eso? Hirtmayer sacó su gran espada. ¿Quién eres? Su poderosa energía espiritual amplificó su voz y se extendió. Oyó más gritos. Alguien con la fuerza suficiente para matar fácilmente a los adaptantes de séptima y octava etapa. Hirtmayer blandió su espada contra la niebla. El ataque fue desviado, dejando escapar chispas que iluminaron el rostro del hombre. Espera. Eres el maestro de Gorgona. Gritó. El hombre negó con la cabeza. No. Era un hombre de mediana edad. Hirtmayer lo conocía. Tú. ¿Cuánto tiempo sin verte, General Niebla? Vine a vengarme de lo ocurrido hace 900 años. Era Caimán. Al mismo tiempo, estalló una pelea detrás del Palacio de la Reencarnación. Dos generales adaptadores de la novena etapa se agacharon para esquivar el poderoso corte que tenían delante. Tendrás que pelear conmigo. Había un anciano frente a ellos. Lo reconocieron de inmediato. Era una de las figuras más famosas de Doctor de la Desesperación. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué causaba el alboroto en la puerta principal? ¿Por qué estás aquí? ¿Has venido a morir? Jaja. No, al contrario. Los generales se miraron unos a otros y se burlaron. Supongo que finalmente te has vuelto loco. Mientras desenvainaban sus armas, Chung los atacó al mismo tiempo. El corte fuerte, que Chung entrenó durante 200 años, asestó un golpe poderoso. Es fuerte. Ahora era lo suficientemente poderoso para luchar contra dos generales menores. Te has vuelto fuerte. Chung no respondió. No se sentía muy aliviado. No podía usar muchos cortes poderosos. Aunque puedas con nosotros dos. El general no continuó, pero Chung comprendió lo que quería decir. Una energía espiritual más poderosa emanaba del interior del palacio. Aún no es tarde. Trae al maestro de Gorgona. Él ya está aquí. Los generales fruncieron el ceño y percibieron el palacio, pero algo andaba mal. La poderosa presencia que se acercaba a la puerta principal regresaba al palacio. ¿Qué está pasando? En el lugar más lujoso dentro del Palacio de la Reencarnación. Guarida del Placer. Era el lugar donde se almacenaban, puerta angosta, y frutas. Había muchos generales menores. A través de numerosas cortinas transparentes y luces tenues se oían los gemidos de hombres y mujeres apiñados. 10 generales menores desnudos estaban rodeados de muchas mujeres desnudas, en plena actividad. Solo hubo un general menor que no estuvo involucrado. Algo está pasando en la puerta. No deberíamos ir a echar un vistazo. Ja, ja. Que Hirtmayer se encargue. La voz sonaba entrecortada. Después de un rato, el general menor jadeó, sacudiendo su cuerpo de placer antes de reír. Jaja. Estas chicas son las mejores. Las mujeres en las no eran buenas. No podían acosarlas sin correr el riesgo de sufrir represalias por parte de la Unión General de Mujeres de Castración. Sin embargo, no tenían que preocuparse por nada de eso. Además, ni siquiera tenían que preocuparse por el embarazo, ya que no podía ocurrir en. No sé por qué esos cabrones quieren irse de aquí. Es tan bueno. Lo sé. Los dos generales hablaron entre sí. Oye, ya basta. Es muy raro. El que no se unió volvió a hablar. Su nombre era Lake. Ag, estás celoso porque ya no puedes disfrutarlo. ¿Qué? Lake se enfureció. Pero era cierto. Lo habían capturado por castración, mientras intentaba acosar a una general y le habían amputado los genitales. ¿Por qué? ¿Quieres pelear conmigo? No, solo estoy. Lake no podía luchar. Eran del mismo rango de general menor, pero la diferencia de poder era demasiado grande. Maldita sea. Si ellos no se iban a mover, él tendría que ir solo. Los grandes generales podrían castigarnos. Los grandes generales les habían ordenado vigilar el palacio.
Vamos a revisar la puerta principal. Lake no sabía que se había salvado al salir a la puerta. Al intentar saltar, un rincón de la guarida del placer se distorsionó y un hombre y una mujer aparecieron por el portal. Todos los generales se volvieron hacia él. ¡Qué desastre! Era Jaewan. Capítulo 87, Rey del Caos, 6. Jaewan miró a su alrededor. Había mujeres en que habían sido violadas, y algunas habían muerto. Sirwen hizo una mueca y murmuró, bastardos. ¿Quién eres, niña? Jajaja. Es una chica nueva. Algunos generales se rieron, pero Lake no pudo. Espera. Él es. Lake había oído hablar de las características a tener en cuenta. Un hombre de pelo corto con una espada negra. Lake sintió que se le ponía la piel de gallina cuando el hombre desenvainó sus espadas. Ponte a cubrir. Uno de los generales gritó al tiempo que la espada rugía. El poder de la puñalada destruyó parte de la muralla y las mujeres a su alrededor gritaron de miedo. ¿Te atreves? Las mujeres salieron corriendo del palacio y los generales permanecieron allí mientras se vestían. ¿Quién eres? El que estás buscando. Los generales se miraron unos a otros. Es él. Vino solito. ¡Qué suerte tenemos! Los generales hablaron entre ellos y uno preguntó, ¿eres el maestro de Gorgona? Sí. ¿Has venido a cumplir el trato? No. No. Los generales se sorprendieron. Estoy aquí para matarlos a todos. Se hizo el silencio por un momento, pero al siguiente, todos empezaron a reír a carcajadas. Uno de los generales gritó furioso, tonto. Todos saltaron hacia Jaewan. Mátalo. Lake jadeó. Con todos esos generales en su contra, Jaewan no tenía ninguna posibilidad. Muerte retorcida. La puñalada de Jaewan, que se combinó con un corte, salió disparada al instante. Los generales se retiraron, pero resultaron ilesos. Es inútil. Los generales cargaron nuevamente y trabajaron juntos para coordinar un ataque contra Jaewan. Tienes que atacarlos a todos a la vez, le dijo Sirwen a Jaewan. Jaewan entonces hizo su movimiento. Su ataque diezmó el poder concentrado de los 5 generales menores. Cuando la brillante luz del poderoso choque entre los ataques se desvaneció, todos los generales estaban en el suelo. Uno de ellos se levantó cojeando y preguntó, ¿qué estás? Jaewan no respondió, pero estaba asombrado. Había desatado el ataque para matarlos, pero todos habían sobrevivido, aunque no podían moverse. Imbécil. Pagarás por esto. Los generales comenzaron a gritar. Te mataremos por esto. Ellos comenzaron a gruñir y el que se levantó habló. Has cometido un error. Ninguno de ellos parecía tener miedo. Volveremos. Entonces, todos empuñaron sus espadas. Pero no parecía que fueran a luchar. Jaewan comprendió lo que intentaban hacer y actuó con rapidez. Los apuñaló y desarmó a todos. ¿Qué estás haciendo? Todos estaban intentando suicidarse. ¿Por qué? Un general que aún estaba de pie apretó los dientes y habló. Estás tratando de manchar el honor de un general. Honor. Jaewan miró al general. Quizás hablaba de una muerte honorable en combate, pero no lo veía en sus ojos. No había miedo de enfrentarse a la muerte. Era como si fueran a revivir. Veo. Esta fue la razón por la que no temían a la muerte. Ya veo. Aún no estás muerto. Jaewan entendió. Sí. No moriremos. ¿Por qué? Viniste aquí por la puerta angosta, punto. Así que lo sabías, exclamó el general. Jaewan concentró su energía en sospecha, y encontró una delgada línea sobre sus cabezas, el vínculo que los conectaba con sus cuerpos. Eso les permitió regresar a sus cuerpos. Hagas lo que hagas, no moriremos. No, morirás aquí, declaró Jaewan mientras miraba las líneas. Deja de fanfarronear. Imbécil. Puaj. Jaewan blandió su espada. Todos oyeron un sonido desgarrador desde arriba. Los generales cerraron los ojos, pensando que el ataque iba dirigido contra ellos.
Sin embargo, no sintieron dolor y abrieron los ojos. ¿Qué, te has rendido? Otro general se levantó, invirtiendo la empuñadura de su espada. Se la apuntaba al estómago. Espérame ahí. Cuando vuelva. Espera. Algo anda mal. El general se giró y al momento siguiente sintió un dolor intenso en la parte superior de la cabeza. ¡Ah! Todos los generales comenzaron a gritar de dolor y Lake tembló de miedo mientras observaba. Nunca había visto algo así desde que se convirtió en general. Lake, que estaba a cierta distancia, vio claramente lo que Jaewan hacía. Imposible. Uno de los generales gritó enojado, ¿qué has hecho? El general tenía unos sentidos excepcionales y sabía lo que había sucedido. La conexión está rota. El vínculo que los conectaba a sus cuerpos, o mejor dicho, la única línea que les permitía regresar a sus cuerpos. Si estaba rota, entonces. Jaewan preguntó, ¿cómo se siente? Los generales sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. Era una sensación que habían olvidado hacía tiempo. Sabían lo que era. La muerte te espera ahora. Capítulo 88, Rey del Caos, 7. No te acerques. No te acerques. El general ya no pudo mantener la calma. Los demás habían muerto. ¿Qué quieres? Gritó de miedo. Desde lejos, Lake no podía creer lo que veía. Por favor. No me mates. Si me dejas. La espada se movió y le cortó la cabeza. Lake vio cómo la cabeza salía volando con ojos llenos de incredulidad. Entonces, recuperó la conciencia al oír la repentina voz de una mujer. Hay uno más aquí. Jaewan se acercó a él. Lake se sintió aterrada, no podía moverse. La espada se movía lentamente frente a él. Lake sintió su espalda empapada en sudor, quizá también estaba llorando. Para cuando se dio cuenta, repetía una frase sin parar. No quiero morir. ¿Quieres vivir?, preguntó Jaewan, y Lake asintió frenéticamente. Sirwen habló entonces. Ah, ya me acuerdo. Eres Lake, ¿verdad? ¿Lo conoces? Sí. Es el de menor rango entre los generales menores. He oído que es tan débil que incluso los otros generales lo golpean. Lake ni siquiera pudo objetar esa afirmación. Sirwen le preguntó a Jaewan, ¿qué haces? No vas a matarlo. Necesito un testigo. Testigo. Jaewan se volvió hacia Lake. ¿Dónde están las frutas? Lake recobró el sentido. Quizás aún tenía una oportunidad de vivir. Debería decirles la ubicación de las frutas. Sintió la presencia de los grandes generales a lo lejos, pero la espada estaba frente a él. En esa caja fuerte. Lake señaló el almacenamiento en el salón principal de la guarida del placer. Caja fuerte de otras dimensiones, renacimiento. Era el segundo tesoro, junto con la puerta angosta del Palacio del Renacimiento. Lake sonrió con sorna mientras observaba a Jaewan y Sirwen acercarse a la caja fuerte. No será fácil. Fue elaborado por altos artesanos, para permitir el almacenamiento de una cantidad infinita de frutas. La contraseña se genera infinitamente y... Sí, está abierto. Lake palideció. Abierto. Sin la ayuda del príncipe. ¿Ves? Soy la gran artesana Sirwen. La seguridad del palacio es más débil de lo que imaginaba. Ni hablar. Es que soy así de increíble. Supongo que no pensaron que alguien pudiera colarse. Lake entonces se dio cuenta de que la mujer era una pesadilla. Tenía cabello rosa con cuernos, y era la gran artesana. No. Incluso si sobreviviera, si huyeran con todas esas frutas, sería un hombre muerto. No hay mucho. Esto es todo. Quedaban unos 10, se les estaba acabando. Lake logró alzar la voz para protestar. Estás cometiendo un grave error al aceptar eso, continuó Lake. Estás convirtiendo a todos los señores de las en tus enemigos. Fueron mis enemigos desde el principio. Jaewan habló y se giró hacia la ventana. Algo se acercaba. Ya era hora.
Poderosa energía espiritual. La que miró hacia allá con esperanza, pero la gente que llegó no era lo que esperaba. Estoy aquí, maestro. Yo también he vuelto, chaval. Me duele la espalda de pelear con esos dos. Chung y Caimán estaban en mal estado. Arrojaron al suelo a los generales que habían sometido. Apenas respiran. Casi pierdo, así que no tuve opción. Trabajo bueno. La que se puso pálida mientras él examinaba sus caras. Todos. Hirtmayer y los otros dos generales que lucharon contra Chung estaban desplomados en el suelo. ¿Pero por qué nos obligaste a traerlos aquí? Para matarlos. Podríamos haberlos matado si ese fuera el caso. ¿Por qué? Chung se quedó paralizado al ver a Jaewan cortar con su espada la cabeza de los generales. Una vez más, la que presenció la habilidad capaz de cortar el vínculo entre el espíritu y el cuerpo. Los generales gritaron de inmediato, y Jaewan los abatió silenciosamente con su espada para rematarlos. Fue una masacre. La que no podía creerlo. Había oído el rumor de que el líder de Ruptura sabía cómo romper el vínculo, pero este hombre ni siquiera era miembro de Ruptura. No quieres creerlo. Pero tienes que hacerlo. Entonces se dio cuenta de que él mismo se enfrentaba a la muerte. ¿Quién moriría después? Vas a matarme. Sintió miedo de morir. No te preocupes. No te voy a matar. Entonces. Vas a propagar el miedo. La que se dio cuenta entonces de que lo estaban atando. Partículas de las ruinas de la guarida del placer lo sujetaban, impidiéndole moverse. Era la magia de Sirwen, la miraba con incomodidad. Propagar el miedo. ¿Qué significaba eso? Él quería preguntar. ¿Son esas las frutas?, preguntó Caimán. Miraba las frutas doradas que Jaewan había puesto sobre la mesa. Sí. Estas eran las frutas que brotaban de la copa del árbol de las imágenes, los milagros que permitían revivir la vida al consumirlas. Sin embargo, a diferencia de Caimán, que temblaba, Chung estaba tranquilo. No parecía interesado en la fruta. Jaewan miró a Chung y se giró hacia Caimán. ¿Qué es lo que quieres hacer? La codicia se reflejaba en los ojos de Caimán. Si quieres, puedes tenerlo. Haz lo que quieras. Caimán se acercó a la fruta. Era el tesoro que podría devolverle la vida. Preguntó con voz temblorosa, ¿de verdad está bien? No importa. Caimán extendió la mano. Sostuvo la fruta y se la llevó a la cara. Había sido una larga lucha. Larga y solitaria. Era el momento en que un hombre sería recompensado por su vida. Pero el fruto no se detuvo en su rostro, sino que fue lanzado al cielo y cayó. La fruta se aplastó al caer al suelo, desapareciendo junto con la tremenda energía espiritual que contenía. 1, 2, 3. Caimán no dudó. Jaewan observaba impasible, Chung con una ligera sorpresa, y Sirwen y Lake conmocionadas. La leyenda del árbol de las imágenes se desvanecía ante sus ojos. Pero nadie podía detener a Caimán. Jaewan lo estaba dejando pasar. Cuando quedó uno, preguntó, ¿por qué los están destruyendo? Porque solo eran 10. Solo 10. Lo que significa que solo 10 personas podrían renacer. La presencia de los frutos no es de ayuda para en este momento. Caimán sabía que esas frutas traerían la guerra. Incluso si el palacio desaparecía, la gente se pelearía por las 10 frutas restantes. Eso inevitablemente obstaculizaría al equipo de expedición a las profundidades. Con él, no se pudo salvar. No fue una decisión fácil, pero Caimán, tras superar todas las dificultades, tomó la decisión. No era algo que cualquiera pudiera hacer, pero alguien tenía que hacerlo. Por eso Jaewan se llevó a Caimán con él. Caimán se dio cuenta entonces de que Jaewan creía que elegiría hacer esto desde el principio. Recogió la última fruta y la arrojó. En ese momento, Jaewan frunció el ceño. Sentía una distorsión del espacio, una caída del aire y una ralentización del tiempo. Era algo aterrador que solo Jaewan sentía. Caimán, apártate. Sin embargo, un estruendo resonó en cuanto la fruta
Fue arrojada al aire y el cuerpo de Caimán se estrelló contra la pared. Chung gritó conmocionado. Caimán. Sin embargo, no había tiempo para eso. Chung ni siquiera pudo resistir el poder que los inundaba. Una voz furiosa se escuchó con la energía espiritual que se abalanzó sobre ellos. Tontos, se atreven a tocar las frutas. Chung se dio cuenta de inmediato de quién era. Era uno de los grandes generales que lo persiguieron hacía 10 días, el que figuraba entre los 30 mejores generales de la región de la oscuridad. El gran general, Canael la Tormenta. Pero había más. Maldita sea, los tres están aquí. Detrás de él estaba Majito el Silencioso, el espadachín invencible que era conocido por poner todo lo que combatía en completo silencio. Ellos dos solo serían demasiado para manejar, pero había uno más. Detrás de ellos estaba quien estaba en un nivel completamente diferente. Chung tembló de miedo. Samengaram. Era el gran general más poderoso de la 9ª región, excluyendo al Señor de la Oscuridad, Charoum, y sus 7 comandantes. Era la segunda vez que lo veía, pero Chung lo conocía bien. El 9º puesto en la 9ª región. Samengaram estaba sobre ellos. Capítulo 89, Rey del Caos, 8. Samengaram miró hacia abajo y luego a Sirwen. La hija adoptiva de Mulak. Chung levantó la cabeza, sorprendido. No sabía que Sirwen fuera pariente de Mulak. Sirwen respondió, así que el Señor de la Oscuridad tiene prisa por haberte enviado hasta aquí. ¿Deseas seguir los pasos de tu padre? Preguntó Samengaram, ignorando el comentario de Sirwen. Quien viene del sueño, al sueño regresa. ¡Qué raza tan lamentable! Cuidado con lo que dices, respondió Sirwen, más enojada que nunca desde que conoció a Jaewan. Puedo derrotarlo. Pero ella no se había vuelto loca por la ira. Sabía lo poderoso que era ese hombre. Entonces, lucharás. Tengo muchas ganas de ver las artimañas de una pesadilla. El hombre la provocó con sarcasmo. Sirwen comenzó a concentrar el poder espiritual en sus manos. La magia iba tomando forma poco a poco. Esperar. Una voz fría la detuvo. Sirwen y Samengaram se giraron hacia la voz. Era Jaewan, quien acababa de revisar a Caimán. Caimán apenas respiraba, al borde de la muerte. Jaewan se levantó lentamente. Yo me encargaré de él. Sirwen se sintió atónita y aliviada ante sus palabras. Pero luego volvió en sí. Se enfrentaban a lo imposible. No. No puedes hacerlo sola. Quería decirlo, pero no pudo decirlo en voz alta al ver la cara de Jaewan. Estaba furioso. Tonto insolente. Sin embargo, no fue Samengaram quien dio un paso adelante. Era Majito el Silencioso. ¿Qué te pasa, Majito? Canael la Tormenta pareció sorprendido por la inesperada acción de Majito. Majito miró a Canael, y este empezó a reírse a carcajadas. Parecía que habían intercambiado mensajes. Canael entonces miró a Jaewan. Ya escuchaste la voz de Majito. Qué lástima. Jaewan entonces se dio cuenta de que la voz que acababa de escuchar era de Majito. Nadie sobrevive después de escuchar la voz de Majito. La razón por la que el apodo de Majito permanecía en silencio era simple. Nadie que conociera su voz, y todos los que lo oían, habían sido asesinados. Jaewan declaró, entonces, seré el primero. Antes de que Majito pudiera actuar, Jaewan ya estaba en movimiento. 2 espadas chocaron. No va a ser fácil. Jaewan sintió que no era un enemigo al que no pudiera vencer, pero tampoco iba a ser fácil. Majito contraatacó con su espada, que Jaewan esquivó. Fuerte puñalada. El alcance de puñalada fuerte era originalmente demasiado amplio, pero Jaewan había entrenado durante 2000 para usarlo contra un solo objetivo. Sin embargo, Majito lo esquivó. Ese rumor ni siquiera estaba cerca de ser cierto. Samengaram murmuró para sí mismo. Majito logró esquivarlo, pero su ropa estaba hecha jirones y tenía el costado derecho herido. No fue grave, pero sí vergonzoso. Canael rió. Ja. ¿Qué haces, Majito?
No puedes matar ni un insecto. Cállate, Canael. Afortunadamente, no lucharon juntos contra Jaewan. Eran demasiado orgullosos como para unir fuerzas y luchar contra un simple humano. Sin embargo, no sabían que su orgullo sería su perdición. Samengaram. Adaptador de 11ª etapa. Jaewan miró a Samengaram a lo lejos. Los dos generales frente a él eran poderosos, pero él era el verdadero enemigo. Jaewan sabía que Samengaram era el doble, si no más, poderoso que esos dos generales juntos. Jaewan y Majito se enfrentaron. Según la sospecha de Jaewan, Majito era similar a cuando Jaewan llegó por primera vez a. No perdamos el tiempo. Jaewan se movió. Necesitaba rematar antes de que el enemigo lo esperara. Jaewan atacó con su puñalada fuerte. Entonces, a raíz del ataque que le había dejado una cicatriz, el mundo único de Jaewan comenzó a extenderse. Majito entró en pánico. No esperaba tal poder de un simple humano. Intentó usar su mejor habilidad con la espada para contraatacar, pero Jaewan no se lo permitió. Ya había preparado una segunda puñalada. Puñalada fuerte repetida. Imposible. Majito finalmente habló en voz alta después de cientos de años. El daño se extendió, destruyendo todo a su paso. Chung y Sirwen rápidamente agarraron a Caimán y evacuaron detrás de Jaewan para evitar ser alcanzados por la réplica. ¿Cómo te atreves? Canael intervino. Al principio solo pretendía observar, pero no salió como esperaban. Aunque su orgullo era importante, no podía dejar que Majito muriera. Voló rápidamente hacia Majito, quien estaba siendo lanzado hacia atrás, para atraparlo. Lo siento, Majito, pero tendré que intervenir. Maldición, gimió Majito. Sin embargo, no tenía opción. Estaban en una misión oficial, y su trabajo no era competir en un duelo honorable. No morirían de verdad, pues habían llegado por la puerta angosta, pero no podían permitir que su espíritu se dañara, ya que tardaría días en recuperarse. Cuidado. Majito advirtió cuando la espada de Jaewan volvió a dispararse. Un tercer estrique. ¡Arg! Canael contraatacó usando su habilidad, Alas de la Tormenta, que le permitió convertirse en el general de la tormenta. Sin embargo, dejando de lado la hostilidad, Canael estaba realmente asombrado. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a semejante poder de alguien que no fuera un general. 3 ataques poderosos. Pero aún no había terminado. Y luego llegó el cuarto golpe. El cuarto golpe fue de otro nivel. El mundo único de Jaewan se expandió tras el ataque, y Canael se estremeció al vislumbrar el gigantesco ojo oscuro en su interior. Esto no puede. Sus alas se desgarraban. Canael usó todas sus fuerzas para resistir el ataque, pero Jaewan realizó su último movimiento. El quinto estrique. Parecía que el mundo había sido bombardeado con un ataque nuclear. Canael y Majito fueron lanzados al cielo como muñecos de trapo. No tenían poder espiritual, pues estaban gravemente heridos. Entonces, de todas las cicatrices de los ataques anteriores, la materia oscura comenzó a filtrarse, cubriendo toda la región en su imagen. El mundo único. Todos observaron cómo aparecía el mundo de Jaewan. Lake, que observaba todo desde atrás, miró a Jaewan a los ojos. Comprendió que este hombre lo había dejado sobrevivir para mostrarle este momento. No era débil. Si él está aquí, nadie se atreverá a entrar con facilidad. La espada de Jaewan cortó las conexiones de los dos generales y comenzaron a retorcerse de dolor. Pero aún no había terminado. El mundo único de Jaewan avanzaba hacia Samengaram. Por primera vez, había desenvainado su espada. El poder que lo alcanzó, al derrotar a 2 generales, parecía demasiado grande para que un solo hombre pudiera contraatacar. Eres fuerte. El mundo único se detuvo frente a él. Un poder físico que destruye el mundo mismo. Samengaram extendió la mano hacia la frontera y la sujetó. Pero no es suficiente. Tienes el arma, pero aún eres un niño. Entonces, el mundo comenzó a encogerse como si tuviera miedo de Samengaram. Un mundo único que no se ha enfrentado a la creación,
es solo un engaño. El mundo se desvaneció. Haiwan estaba en shock. Él dispersó el mundo único. Samengaram comenzó a caminar hacia Haiwan. Sintió que su cuerpo se volvía más pesado y que su piel se tensaba a medida que Samengaram se acercaba, como si Haiwan estuviera siendo transportado a un mundo único. Un mundo único. Samengaram dijo, hay tontos que piensan que el mundo único solo está disponible para los despertados. Un adaptante tenía su propio mundo. Eso era imposible. La sospecha de Haiwan le había contado cómo se formó el mundo. Pero Samengaram continuó con su explicación. Todos tienen su propio mundo. Aunque no sea único. El mundo de adaptación se estaba reuniendo en él. De hecho, él fue el que estuvo más cerca de convertirse en comandante como adaptador de etapa 11. Haiwan apretó su espada con más fuerza. Era la primera vez, aparte de la catástrofe del Rey Único, que se enfrentaba a tal poder. Esto era como el poder otorgado por el mundo mismo. Haiwan se enfrentaba a un sistema. Capítulo 90, Rey del Caos, 9. Haiwan se dio cuenta mientras observaba a Samengaram acercándose a él. Podría perder. Sin embargo, ya estaba listo. No vino porque estuviera seguro de ganar. Simplemente, este no era su destino final. Tenía que llegar a la cima del árbol de las imágenes. Si lo detenían allí, si evitaba esta lucha, no podría alcanzar la cima de todos modos. El cuerpo de Samengaram comenzó a blandir una llama oscura. Tenemos que correr. Gritó Sirwen frenéticamente. No es un gran general, no. Sirwen también se dio cuenta al ver a Samengaram ejerciendo su poder. El gran general más poderoso. No. Era un rumor falso. Ya está al nivel de un comandante. Gritó Sirwen, pero su voz se apagó cuando la llama oscura de Samengaram distorsionó el espacio para crear uno nuevo. No necesitamos interrupciones. Haiwan miró a su alrededor. El mundo estaba distorsionado, pero este lugar no era el mundo exclusivo de nadie. Era un mundo normal con el mismo sistema. Samengaram habló. Los despertadores desean destruir este mundo. Habló mientras una llama oscura brotaba de su puño. Por eso no lo ven. Este mundo en sí mismo es único para algunos. La llama fue lanzada contra Haiwan. Al instante siguiente, Haiwan fue lanzado lejos. Era la primera vez que no podía esquivar un ataque. Este era el verdadero poder del sistema. Haiwan aterrizó e intentó esquivar rápidamente. Pero aún no pudo esquivar el puño de Samengaram. Un segundo golpe sacudió el cuerpo de Haiwan. Haiwan intentó concentrar su poder en la espada para usar de nuevo puñalada fuerte. Pero el ataque, lo suficientemente poderoso como para destruir la tierra y el mar, estaba siendo destruido por los golpes de Samengaram. No importa lo fuerte que sea, no puedes luchar contra mí solo con el poder espiritual. Él habló con arrogancia. Ya veo. Entonces, los ataques con poder espiritual no funcionan contra él. El poder espiritual, después de todo, era un recurso ofrecido por el propio sistema. Sin embargo, el poder de Samengaram iba más allá. Era algo que pertenecía al mundo mismo. Parece que estás al borde de la creación, pero aún no sabes cómo usar tu mundo. Deseas ascender a las profundidades con ese nivel. Samengaram dejó de atacar y la expresión de Haiwan se ensombreció. Era una señal de arrogancia, un respiro concedido a Haiwan como muestra de misericordia. Muéstrame tu mundo. Abre tu creación. Creación. Haiwan ya conocía esta palabra. En el libro que dejó Mulak, se documentaban sus hallazgos sobre los despertadores. El despertar se divide en 6 pasos. Los 3 primeros permiten destruir el mundo actual, y los 3 últimos, crear uno nuevo. Estos conforman el paso de la creación. Haiwan sabía que estaba en el 4º paso, lo que significaba que había alcanzado la etapa de la creación. Pero no entendía qué significaba realmente. Ya tenía un mundo único. ¿Qué necesitaba crear después? Haiwan pensó. ¿Qué necesitaba crear? ¿Cuál era la diferencia entre un mundo único que había iniciado la creación,
y uno que no. No esperaré mucho. Si no puedes abrirla, te obligaré. Estaba mirando a otro lado. Haiwan sintió que se le encogía el corazón. Samengaram atacó y lo superó corriendo. No. Su ataque arrojó a Chungisirwen por los aires. Caimán apenas se sostenía en pie con su espada como apoyo. Sin embargo, Samengaram destrozó la espada de 4 cuernos. Haiwan sintió que la energía espiritual de Caimán se desvanecía al repetirse el ataque de Samengaram. Haiwan corrió con todas sus fuerzas. Y... ¡Ah, amo! Caimán gritó en estado de shock. Haiwan recibió un fuerte golpe y empezó a sangrar por la boca. Pero se puso de pie. Luego miró fijamente a Samengaram, jadeando. No son como tú. Esta vida es todo lo que tienen. Este mundo es el único en el que pueden vivir. De repente, Haiwan sintió como si le cayera un rayo. Era este mundo el único. Empezó a ver destellos de sus recuerdos. Recuerdos de cuando nació, de cuando iba a la escuela, de cuando estaba con sus amigos, todos esos recuerdos tenían algo en común, el mundo en el que vivía. Y cuando estaba allí, no desconfiaba de su mundo. ¿Cómo podría? Vivía en el mundo. El mundo existía porque él no desconfiaba. Lo conocía como real. El mundo del sistema nació con esa confianza. Sí, entonces. Si el mundo existiera a través de la confianza. ¿Qué pasa si confío en otro mundo? En ese momento, el mundo único de Haiwan se conmovió. Todos esos recuerdos comenzaron a hablarle. Ese mundo es falso. Este no es el mundo en el que vivíamos. No huyas del mundo. No fue fácil. Confiar en un mundo nuevo no creó uno nuevo de inmediato. Uno no es suficiente. Haiwan necesitaba confianza absoluta para crear un mundo nuevo. Necesitaba que todos sus recuerdos cambiaran. Todos debían anhelar el nuevo mundo. Pero ¿cómo podría persuadirlos? Representaban a todos los Haiwans, él mismo, el testarudo que nunca perdonaba. Haiwan decidió no persuadirlos. Simplemente los miró fijamente, declarando en silencio que no se rendiría. En cuanto al ataque de Samengaram, Haiwan no hizo nada. Todos los Haiwan que recordaba estaban conmocionados. Si lo dejaban solo, su cuerpo perecería. Maldita sea. Él soy yo después de todo. Solo por esta vez. Pronto, todos los Haiwan se volvieron hacia el mismo mundo. El mundo que antes no existía. Y al instante siguiente. El cuerpo de Haiwan, que ardía en llamas oscuras, comenzó a brillar. El mundo que Haiwan había imaginado se estaba haciendo realidad. Ah. Sirwen se quedó atónita. Ella, que había vivido 2000 años, sabía lo que estaba sucediendo. Creación. Desde la apertura del mundo, Haiwan sacó algo. Era una espada oscura. Entonces, Haiwan comprendió la clave del cuarto paso. El cuarto paso era el poder que permitía que la imaginación se convirtiera en realidad. Teoría. Una espada oscura simbolizaba la objeción a todo lo mundano. Haiwan sostenía la espada nueva y la vieja en cada mano. Entonces este es tu mundo. Samengaram habló mientras miraba la nueva espada. Es lamentable. Samengaram sabía lo que significaba. Sabía lo que el mundo de Haiwan intentaba lograr. Un mundo nacido solo para destruir otro mundo. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.